de Jonás, Jonás capítulo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás, que había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Quiero que vayamos al capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, que dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, mi Dios. Gracias porque eres un Dios bueno, Dios. Gracias porque eres un Dios misericordioso. Gracias porque tu voluntad es perfecta, Señor. Gracias por tu soberanía. Gracias porque podemos descansar en ella, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos reargulle, Señor. Gracias porque ella es más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias te damos porque estas cosas, Señor, nos las ha revelado, Señor. Gracias porque podemos entender tu palabra, porque podemos aprender de ella, Señor. Y te pedimos que podamos aplicarlas a nosotros mismos, Señor. Que podamos hacerla parte de nosotros y que podamos vivirla, Señor, para que las personas puedan ver, Señor, que los frutos que damos, Señor, siendo verdaderos hijos tuyos, Señor. Guíanos en este momento, Señor, que este tiempo de palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ¿cuál es el lema de este año de nosotros? Recuerdo, si Dios no va con nosotros, nosotros no vamos. Y si Dios sí va con nosotros, entonces nosotros sí vamos. Pero yo quiero que hoy toquemos qué pasaría entonces si Dios quiere que nosotros vayamos, pero nosotros no vamos. Y el mensaje de esta tarde tiene por título: el costo del pasaje a Tarsis. ¿Cuál es el precio del pasaje a Tarsis?
Y bueno, para que entendamos un poco el contexto de lo que estaba pasando aquí, no sé si sabían, pero Jonás no solamente se menciona en el libro de Jonás, sino también en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes podemos ver cómo él es un profeta que le hace una profecía al Jeroboam, que era el rey en ese momento, sobre que iba a recuperar terreno, estaba en ese momento en guerra. Pero al final después hay otro profeta que le dice a Jeroboam que iba a perder todo y iba a pagar por todo lo malo que había hecho, pues por hacer todo contra la voluntad de Dios. Vemos que Jonás entonces era un profeta que ya desde por ahí podemos ver que tenía un carácter que había que tener que hay que tomar en cuenta, pues era una persona un poquito rebelde. Entonces, si vemos en el versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, podemos resaltar allí que primero, que Nínive era una de las grandes potencias mundiales de ese momento. ¿Por qué? Porque era la capital de Asiria, y Asiria era como que el imperio que estaba gobernando en ese momento, y que había conquistado a Israel. Era una ciudad muy grande, era una capital de un imperio. Y dice que su maldad era tanta que había subido hasta el punto de llegar hasta el Señor. Y él manda a Jonás a que vaya a predicarles a ellos. Vemos en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Pero podemos preguntarnos por qué Jonás desobedece, porque nosotros diríamos, oye, este es Dios llamando a uno de sus profetas a que vaya a predicar el mensaje. Decimos, como un hombre que se supone que Dios lo ha llamado y que sirve a Dios, va a desobedecer a Dios. Y una de las razones que podemos, de tantas, que incluso lo veremos más adelante en otras predicaciones, es que Jonás detestaba a los asirios. ¿Y cómo no? Si era un imperio que había atacado a Israel. Imagínense Asiria conquistando a Israel, robándose todo, destruyendo todo, quemando las ciudades, quemando el pueblo, matando a la gente, violando a sus hermanas. Entonces es normal que Jonás tuviera algo en contra de los asirios. Y los asirios eran muy conocidos por la crueldad con la que ellos mataban a sus enemigos. Una de las cosas que hacían era que llevaban a las personas al desierto, y en el desierto cavaban hoyos y los enterraban solamente hasta el cuello, hasta el cuello, pues. Y le ponían una correa en la boca y los dejaban allí, los dejaban enterrados completamente, para que el sol los matara. ¿Y qué dicen los historiadores? Que incluso las personas siempre se volvían locas antes de morir. Una forma bastante cruel de matar a una persona. Y también bastante conocidos por a sus víctimas empalarlas y ponerlas en los alrededores de la ciudad. Y también conocido bastante por desollar a sus enemigos. Desollar es arrancarles toda la piel. Sí, hacían eso, eran bastante crueles. Entonces podemos nosotros justificar a Jonás y decir, oye, Jonás realmente odiaba a los asirios y era un pueblo malvado. Ya discutimos que era un pueblo que su maldad era tanta que Dios ya no iba a aguantar más con ellos. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás, nosotros podríamos esperar, viendo la historia, bueno, una ciudad mala, un pueblo malo, un Dios bueno que usa a su profeta, a su instrumento, para ir a predicarle el mensaje. ¿Qué esperamos nosotros de la historia? Que en un cuento de hadas sería que Jonás hubiera obedecido y todo hubiera ido como era según el plan. Pero no fue así. Jonás decide ir hacia Jope para salir y embarcar hacia Tarsis. Para que hagamos un poquito de estudio de geografía, Nínive de Israel estaba a 900 kilómetros y se podía llegar
por tierra, 900 kilómetros. Mientras Tarsis estaba a 4.000 kilómetros de Israel, 4.000. Más de 4 veces el número. Y Tarsis era una ciudad que lo que sería que estaría ahorita alrededor de España. Imagínense, de allá del oriente hasta acá. Entonces, ¿qué pasó? Jonás tenía que ir al este y terminó yendo al oeste. En total desobediencia. Que podemos ver aquí también que Jonás no solamente era que estaba desobedeciendo a Dios, sino que estaba huyendo de él, porque estaba yendo a una ciudad que estaba demasiado apartada de lo que y él creía que podía huir de Dios, que es algo bastante tremendo. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia y vemos estas cosas, creemos que hay una tormentica. No, dice que iba a partir la nave. Este era un barco de carga, que tal punto que era tan grave la situación que los tripulantes comenzaron a botar el cargamento, de lo que ellos vivían, lo que iban a vender, lo que iban a transportar, porque era tan fuerte la tormenta que iba a partir el barco, que los iba a hundir. Y por lo menos a mí me llama muchísimo la atención el hecho de cómo los marineros tuvieron miedo y cómo el patrón de la nave se le acerca a Jonás y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y yo le digo, una de las cosas más duras que le pueden decir a nosotros como cristianos es, mire, tú eres cristiano o tú eres evangélico. Pero ¿saben qué es más duro que eso? Esto, que una persona que no conoce a Dios te diga, levántate y ora. Eso es más duro. O sea, que no solamente Jonás estaba desobedeciendo a Dios, huyendo de Él, sino que incluso estaba recibiendo una lección de una persona pagana. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces ahí Jonás le comienza a echar el cuento. Y lo que es más sorprendente es que él dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, yo me imagino nada más a los marineros y al patrón cuando escuchan a Jonás mencionarle, bueno, yo estoy huyendo del Dios que hizo los cielos y que hizo el mar, y yo le digo, y tú estás huyendo del Dios que hizo los mares y estás aquí en un barco intentando huir de él, no tiene sentido. ¿Cómo vas a huir de un Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y que lo creó todo? Sorprendente las cosas que podemos llegar a hacer a veces. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se los había declarado. Entonces, aquí podemos ver que ellos después le preguntan, ¿qué haremos contigo? Y él incluso les respondió, bueno, tómame, échame al mar. Y ellos hombres, que es lo más sorprendente, dice, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni que pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mis hermanos, la desobediencia tiene sus consecuencias. Cuando Dios dice que vayamos y no vamos, va a tener sus consecuencias. ¿Ustedes creen realmente, si nos vamos a la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida, salió de Egipto, pasaron 40 años para llegar a la tierra prometida?
lo cual era un viaje que se podía hacer en meses. En meses se podía hacer, pero ellos duraron 40 años. Y podemos decir, bueno, pero es que era necesario. Y yo realmente les pregunto, ¿son necesarios siempre los 40 años en el desierto? ¿Realmente no se puede evitar ese proceso del desierto? ¿Todos tenemos que pasar por ese proceso del desierto? ¿O creen que Dios nos da otro camino para llegar a la meta? Hermanos, en definitiva, no hay neutralidades en este caso. En este caso es, o obedeces o desobedeces. No hay punto medio. No es que, bueno, yo voy a obedecer a medias, o yo voy a obedecer a mi manera. O obedeces o desobedeces. Y el pueblo de Israel desobedeció. Y un viaje que tenía que haber hecho en meses, lo hizo en 40 años. 40 años. Hermanos, cuando nosotros tomamos nuestro propio camino, queriendo desobedecer a Dios, queriendo huir de Dios, hermanos, el camino siempre va a ser mucho más largo. Como les decía, Tarsis estaba a 4.000 kilómetros, mientras que su destino, donde tenía que obedecer a Dios, estaba a 900 kilómetros. Hermanos, si usted toma una decisión que está alejada de la voluntad de Dios, si usted cuando quiera regresar, el camino va a ser ahora el doble de largo. Pues ya no hace 4.000 que viajó, sino 8.000 para poder de regreso. Es bastante. El camino es más largo cuando desobedeces a Dios. El camino siempre será largo y difícil y te va a costar. Hermanos, va a traer sufrimiento cuando usted desobedezca a Dios y tome el camino que no debe tomar. Imagínese esto. Si usted como padre, que esto pasa mucho en Latinoamérica, decide, bueno, yo tengo mi esposa, tengo mi hijo, o bueno, voy a poner el ejemplo de ti mismo, tengo mi esposa, tengo mi hijo, y yo decido, bueno, yo voy a ir a Estados Unidos a trabajar para mandarle recursos a mi familia para que se puedan mantener, porque la situación está difícil, porque de verdad que no podemos sostenernos, porque allá vamos a tener una mejor oportunidad si yo estoy trabajando allá y ellos están por aquí bien. Y digamos que yo paso 20 años haciendo eso, lejos de mi familia, lejos de mi hijo, lejos de mi esposa, y digamos que yo vuelvo. ¿Cómo ustedes creen que me va a recibir mi hijo? Me va a decir, gracias papá, porque trabajaste 20 años y siempre me diste dinero y me mandabas para juguetes y me mandabas para comida y me mandabas para dulces. ¿O cómo va a ser la actitud de él? ¿Ustedes no creen que va a tener un resentimiento? Claro que va a tener un resentimiento, porque no es el camino que Dios quiere para la familia. No era el camino que Dios quería para mí. Pero si yo lo tomo, eso va a traer consecuencias. Dios no va a bendecir una construcción con malos cimientos. Si usted comienza a construir desde el principio de una forma mala, Dios no va a bendecir allí. Usted no crea que si usted construyó durante 20 años esa dejadez con su hijo, esa ausencia con su hijo, no crea que cuando usted venga, las cosas van a ser de mil maravillas. Ay, hijo, y todo un amor, y ay, gracias papá por todo. No, allí no va a haber bendición. Va a traer sus consecuencias por la decisión que tomamos. Nosotros, como cristianos, muchas personas, muchos cristianos están pagando aún todos esos, están corriendo más bien con esos gastos emocionales, psicológicos, espirituales y hasta físicos de esa mala decisión que tomaron. Emocionales, físicos, psicológicos, de todo. Hay consecuencias, mis hermanos, por las malas decisiones. Hay consecuencias por tomar el camino que no es. Hay consecuencias por ir a Tarsis cuando debíamos ir a Nínive. Y muchas veces creímos, bueno, pero hermano, entonces ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios?
y creemos, bueno, si todo me va bien, si todas las puertas se me abren, si no hay obstáculos en el camino, entonces eso debe ser de Dios. ¿Realmente es así? Hermanos, podemos ver y pensemos en Jonás yendo a Jope, encontrándose una situación, a lo mejor no había boletos para irse a Tarsis y de repente una persona que iba a ir no fue y hubo un espacio para Jonás. Y Jonás dijo, bueno, como se me está dando todas las cosas, me voy a montar en el bote, esto es de Dios, esta es voluntad de Dios que yo no predique a Nínive, yo tenía razón. No, mis hermanos, no siempre cuando veamos que las cosas se están dando, no siempre es la voluntad de Dios. Hermano, qué complicado, entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Para eso tenemos su palabra, que nos guíe, el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros preferimos, antes de escuchar al Espíritu Santo, antes de escuchar a su palabra, preferimos escuchar nuestras emociones, preferimos escuchar nuestros deseos o nuestras pasiones. Lo hablábamos en la mañana, así, con esa concupiscencia, con esa tentación, al Señor permitiendo la tentación, también nos da la salida. No creamos como que, era la única opción que podía tomar, no podía hacer más nada. Siempre hay una salida. Siempre está la opción de la obediencia a Dios. Pero como ya hemos discutido, ha discutido el pastor, ya lo he dicho en la clase de escuela dominical, siempre nos inclinamos por lo malo. Y yo sé, hermanos, que muchos de ustedes, bueno, para no decir todos, la mayoría, o vamos a decir todos, han tomado malas decisiones en su vida. Hermanos, y les pregunto, esas decisiones que usted ha tomado en su vida, las consecuencias, ¿cuántos meses usted tiene pagando esas consecuencias? ¿Acaso son años pagando las consecuencias por esas malas decisiones, por ese desvío en el camino, por esa desobediencia a Dios? Hermano, hay personas, para poner un ejemplo, que repiten los mismos patrones siempre. Hay personas que tienen una pareja que los golpea o la golpea, la maltrata, y es un sufrimiento, es un infierno, es una mala decisión, es una mala decisión. A lo mejor se casó con una persona que era alcohólica, que era bebedor, y esa persona lo maltrata, y es un infierno, ha sido 15 años de infierno con esa persona, y decide separarse esa persona. Y al par de años se casa con una persona que es igual que aquella, que la sigue maltratando, que la maltrata, que abusa de ella, que es un bebedor, y nosotros somos muchas veces así, de desobedientes con Dios. A lo mejor esa desobediencia que usted está haciendo no le ha traído unas consecuencias mínimas con el tiempo. Incluso usted ha estado tan acostumbrado a esas consecuencias que usted ya se ha acostumbrado. Es como el ejemplo de la rana, está en el agua, se está calentando y esperamos, la rana ya no, cuando se da cuenta que el agua está hirviendo, ya es muy tarde. Hermano, no espera que el agua hierva. Entienda que cada una de nuestras decisiones trae una consecuencia. Podemos preguntarnos también, oye, pero si Dios es tan bueno y si Dios en su sabiduría, ¿por qué Él dejó ir a Jonás a Jope? ¿Por qué lo dejó desobedecer? ¿Por qué Él no lo paró y le dijo antes de que Él saliera a Jope y cuando iba a Tarsis, ¿por qué? Antes de que embarcara, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué tuvo que esperar a la tormenta, a la ballena, al gran pez, perdón? ¿Por qué? Si esto no era de Dios, ¿por qué Él entonces lo permitió avanzar? Y entramos exactamente lo que decíamos ahorita. Mira, nosotros primero no somos robots. Y segundo, Dios no es un genio de una lámpara al que nosotros podemos decirle, mira, haz esto, o Dios nos va a decir a nosotros a esto y nosotros como robots. No, hermanos,
nuestras decisiones van a traer consecuencias. Y muchas veces lo que no entendemos es que de esas decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros. Lo que no entendemos es que muchas veces esas decisiones, la decisión de ir a Tarsis, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino también que van a afectar a nuestros seres queridos. ¿Usted realmente no cree que si usted toma la decisión de ir a Tarsis, cuando menciono eso quiero decir que desobedezca a Dios, ¿usted cree que no le puede castigar a su familia? ¿Castigarle al permitirle que su esposa le dé cáncer? Ay, hermano, ¿usted cree que no puede perder un hijo por ir a Tarsis? Trae consecuencias, hermano, y a veces somos tan egoístas que creemos que, bueno, sí, yo voy a pagar las consecuencias de mis actos. No, el pecado también va a arrastrar a los que están cerca de ti. Ayer lo decíamos en la clase de jóvenes, lo decía el pastor justamente, nosotros tenemos un círculo como cristianos, tenemos un círculo de influencia. Y a lo mejor no es tu hijo, o a lo mejor no es tu esposa, a lo mejor son tus padres, a lo mejor es tu hermano, tu hermana. ¿Vamos a esperar de verdad al gran pez para poder obedecer a Dios? ¿O en qué momento nos vamos a regresar a Él? Hermanos, muchas veces Dios va a usar estos momentos para que usted se regrese a Él. Y usted tiene que estar muy claro con eso. Y se lo digo crudamente, yo tengo un hijo, y si yo desobedezco a Dios, ¿ustedes de verdad no creen que Dios no es capaz de quitarme ese hijo para que yo me devuelva a Él? ¿Eso le va a quitar bondad a Dios? De ninguna manera. Él es soberano. Y Él va a hacer como Él quiere. Pero al mismo tiempo también es justo. Entonces, no espere, hermano, a perder un familiar, a perder a una pierna o a quedar lisiado, a tener cáncer, para buscar de Dios, para buscar obedecer a Dios. Yo tengo un testimonio perfecto para eso. Yo tenía un tío que toda mi vida discutí con él porque él era ateo. Y eso a mí me motivaba porque me gustaba discutir, yo decía, bueno, eso me apasiona porque estoy defendiendo mi fe, estoy defendiendo el Evangelio. Y sabía bastante él de la Biblia y eso me motivaba a mí, no puedo dejar que mi tío sepa más que yo. Y era una lucha y él negaba a Dios, decía que Dios éramos nosotros mismos. Hace 2 años, mi tío falleció por cáncer. Y meses antes de fallecer, él creyó en el Señor. ¿Tenemos que esperar nosotros que nos dé cáncer para creer en Dios? ¿Acaso es que tiene que ser así? ¿O perder una pierna, perder un brazo, perder un hijo, perder a una esposa? O no vayamos tanto al extremo, aunque puede pasar. Pero perder un trabajo. Ayer vimos una película excelente, Cuarto de Guerra, una familia disfuncional porque los padres se llevaban muy mal, no le prestaban atención a su hija. El padre era un ladrón que se hacía millonario a costo de robarse los productos de la empresa. Y él pierde su trabajo. Y al final de perder su trabajo, y él no lo recupera, pero se vuelve a Dios. ¿Fue un final feliz? Claro que sí. Pero tenemos que esperar siempre los 40 años en el desierto. ¿Son necesarios siempre los 40 años en el desierto? ¿Tienen que serlo? ¿O Dios desde un principio no le dijo a Jonás que tenía que ir a Nínive? Lo vemos en el capítulo 3. Al final, él fue a Nínive y fue a predicar, obedeció. Pero al final, ¿qué? Él tuvo que pasar por esa gran tribulación, pasar por todas las consecuencias de ir a Tarsis. El precio, mis hermanos, es alto. El precio de ir a Tarsis es muy, pero muy alto. Les decía, muchas personas, aún después de arrepentirse, muchas personas, aún después de volverse a Dios, están pagando las consecuencias.
porque quedamos con marcas, quedamos con cicatrices. Y esas cicatrices duelen. Justamente duelen para recordarnos que no debemos desobedecer a Dios, que tenemos que hacerle caso a nuestro Padre. Cuando usted le diga a su hijo, no te montes en la mata, y se monta y se cae, y se rompe, esa cicatriz le va a recordar toda su vida que mi papá me dijo que no lo desobedeciera. Hermanos, pero aún en esta situación, eso no significa que Dios no te va a usar. ¿Dios te puede usar a ti y tu matrimonio es un desastre? Claro que sí, sí. Si hasta usó una burra para hacer su voluntad, si hasta dice que si ninguno de ustedes hablaren, Él va a hacer que las piedras hablen. No te va a desobedecer a ti a pesar de que sea un desobediente, que seas infiel, que seas rebelde, sí te va a usar. Pero ese es exactamente como el Señor lo quiere, o el Señor quiere que nosotros realmente nos acordemos de Él desde un principio, a tiempo, antes de que tengamos que pasar los 40 años en el desierto, antes de que tengamos que pasar la tribulación, los días en el pez. Hermanos, ¿en qué momento usted se va a acordar del Señor? ¿En qué momento? ¿Qué va a esperar para acordarse de Él? Porque hay muchos de nosotros que ni siquiera llegamos a acordarnos de Él. Que estamos muy contentos o muy cómodos en ese vientre de ese pez, o estamos muy cómodos dando vueltas en el desierto. El ejemplo del hijo pródigo es tremendo, porque era una persona que lo tenía todo y que él decide, bueno, yo quiero mi herencia y voy y lo gastó en mujeres, en placeres, y cuando ya lo tenía perdido todo, estaba en el estómago de ese pez, estaba con los cerdos. Y no sé si a lo mejor por historias como Pinocho, en el donde vemos que la ballena se tragaba a Pinocho y entonces el estómago, ¡ay, qué bonito! Está rosadito todo. Mi hermano, estar en el estómago del gran pez no es bonito. No es bonito. A pesar de que usted se haya acostumbrado a estar allí. No es bueno estar allí. Y lo más rudo de todo esto, hermanos, es que cuando nosotros queramos volver, nosotros no crea usted que va a volver en sus condiciones. Dios no mandó un jet privado a sacar a Jonás del pez y lo llevó a Nínive, ahora predica. Y lo puso allí en clase alta, con comida, con un banquete, y hasta que llegara a Nínive. No. Cuando usted regrese, o usted quiera regresar de Tarsis, va a ser bajo las condiciones del Señor. Y van a ser las condiciones necesarias para que su carácter sea moldeado a lo que Él quiere. El Señor sí reincorpora a sus siervos, hermanos. Tienen que creer eso. Les mencionaba, el hijo pródigo. Cuando él se acuerda de que tiene un padre en el donde sus jornaleros se dan un banquete todos los días y él está comiendo con los cerdos, las sobras, ni siquiera la comida de los cerdos, está comiendo las sobras de la comida de los cerdos. ¿Cómo lo recibe su padre a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que hizo? Ahí está nuestra esperanza. Eso es correcto. El Señor siempre nos va a recibir con los brazos abiertos cuando nosotros queramos volver. Siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Pero lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana o tarde es que va a haber consecuencias por irnos. Va a haber consecuencias por ir a Tarsis. Va a haber consecuencias por desobedecer a su Dios. Va a haber consecuencias por querer huir de Él. Mis hermanos, el llamado es
a que si Dios va con nosotros, nosotros debemos ir con Él. Y si Dios dice, vamos, y nosotros decimos no, las consecuencias nos van a poder perseguir hasta por años o hasta toda la vida. Hermanos, escuche, entienda, obedezca, evite el pecado, evite la desobediencia, evite el sufrimiento para su familia. No sea egoísta, no sea orgulloso. Aléjese del pecado, obedezca al Señor, obedezca, como les decía al principio, obedecer o desobedecer. No es obedecer a mi manera, no es obedecer con mis colores, no es obedecer de mi forma, o no es obedecer un poquito y desobedecer un poquito más. Cualquier decisión que usted vaya a tomar, que sea dentro de la voluntad del Señor. Que cualquier decisión grande que usted vaya a tomar, que sea dentro de la voluntad de Dios. No sea terco. No vaya por ahí, aun cuando usted sabe que no debe ir. Dios les bendiga.